en el marco de la Semana Internacional de Concientización para el Uso Adecuado de Antibióticos, ¿cuál es la postura desde la medicina respecto a la automedicación? Hola, buenas tardes para todos y muchas gracias por la convocatoria. Sí, es una semana especial, sobre todo para nosotros los infectólogos, porque es la semana de concientización en el uso adecuado de antimicrobianos o antibióticos. Ya después, si querés, podemos hablar un poquito sobre las diferencias que tienen esos términos, pero lo importante es concientizar a la población en general sobre una problemática que se viene dando desde hace un tiempo, que el mal uso o el uso inadecuado de los antimicrobianos genera resistencia de las bacterias, hongos, virus y parásitos a estos compuestos. Y esto hace que sean ineficaces en el futuro y se transforme en un serio problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Con respecto a la pregunta puntual que me haces en cuanto a lo que opinamos de la automedicación, te lo resumo fácil. A ver, cada vez que uno ingiere un medicamento, está generando una modificación en el normal funcionamiento del organismo, ¿sí? Bien. Obviamente que uno toma un medicamento para mejorar un funcionamiento de un órgano o de un aparato que no estaba andando bien, ¿sí? Para explicar claro y que se entienda. Ahora, ese medicamento que yo estoy consumiendo genera unos cambios que además pueden traer reacciones adversas propias del medicamento, o pueden interactuar con otros medicamentos que estoy tomando, o pueden generarme algún tipo de intolerancias, o puedo ser alérgico a algunos medicamentos. Entonces la automedicación saltea un poco todos esos pasos y nunca está bien vista dentro de lo que es la medicina, porque indudablemente uno como profesional de la salud lo que indica es el medicamento adecuado a la dolencia que tenga el paciente. Por eso la medicina siempre está en oposición clara a la automedicación, ¿no? Bien. ¿Qué hace un paciente o una persona que cree tener una infección? ¿Cómo procede? Bien, siempre la respuesta es simple, siempre acercarse al sistema de salud, público, privado, prepaga, obra social, el que sea, pero el de proximidad, el puntapié inicial, que es la consulta al médico de barrio, al médico de cabecera, a lo que sea, para tener un acercamiento al sistema sanitario y que se haga un diagnóstico de esa sospecha de infección que tiene ese paciente. Porque no siempre esa infección va a requerir el tratamiento con antibióticos. Siempre hay que hacer esas disquisiciones, ¿no? Y el ejemplo característico de esto es el resfrío o el resfriado común, o el cuadro pseudogripal o el cuadro gripal, que siempre es provocado por virus y los antibióticos no tienen absolutamente ningún efecto en esos cuadros. Entonces hay que diagnosticarlo, el equipo de salud, el médico, lo que hace es el diagnóstico inicial, y en base a eso se dará el tratamiento adecuado que requiere no solo la población, sino el paciente puntual, individualizado por paciente que consulta en ese momento. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre antibióticos y antimicrobianos? Sí, bueno, ahí recién estuvimos comentando que tienen diferencias, y sí, justamente, antimicrobianos es un término más global, más general. El término antimicrobianos incluye todos los microbios, como quien dice. Entonces ahí entrarían bacterias, hongos, virus y parásitos. El término antibióticos se utiliza exclusivamente para el tratamiento de bacterias. Eso por ahí es una cuestión semántica, pero está bastante bien promocionado el uso en ese sentido, digamos, en esa diferenciación. Bien, tengo entendido que por resolución ministerial se dispuso una comisión de trabajo interdisciplinar. ¿Podría comentarnos un poquito en qué consiste y de qué manera trabajarán? Bien, hay un grupo de trabajo que estamos trabajando desde el año 2018. Se llama multidisciplinaria e interdisciplinaria porque está integrada por médicos infectólogos, por médicos pediatras, por ejemplo, convocando en alguna oportunidad al Colegio de Veterinarios, el Colegio de Farmacéuticos,
la Asociación Argentina de Microbiología, la Municipalidad de Córdoba, las universidades. Y este grupo viene trabajando justamente en acciones para concientizar o para tomar conocimiento de la sociedad de lo que significa esta problemática de la resistencia de las bacterias fundamentalmente a los antibióticos. Entonces, se necesitaba, como quien dice, un lugar de unión o de unificación de esto, y desde el Ministerio tuvimos la voluntad política, agradecida por cierto, de parte del Ministro de Salud, que nos proveyó de una resolución ministerial creando una comisión interna del Ministerio coordinando este grupo de trabajo, que no teníamos un fin determinado, sino más que reunirnos para ver qué acciones podíamos promocionar. Esto se consiguió justamente en esta semana, el ministro firmó la resolución, así que ya es como que tenemos un marco regulatorio con funciones específicas que este grupo va a trabajar. Y tiene que ver con este tipo de acciones, ¿no? De las universidades, por ejemplo, promocionar en el pregrado sobre educación en el uso adecuado de los antimicrobianos, a nivel de salud animal o a nivel de medio ambiente también, en este término que hoy se promociona como una salud y que hay una interrelación clara entre la salud de los 3 ecosistemas. Bueno, la idea de promocionar acciones para cuidar un poquito los antimicrobianos y que no tengamos el problema que se espera entre 2030 y 2050, en que los antibióticos van a dejar de ser útiles para el tratamiento de infecciones. Hacia eso apuntamos, y en ese sentido tenemos algunas acciones que vamos a comenzar a desarrollar, creo que en el corto plazo, para ver si podemos conseguir algunos cambios en las conductas y poder conseguir que se mantenga la utilidad de estos compuestos farmacéuticos, ¿no? ¿Se puede conocer qué tipo de acciones son las que van a implementar? Bueno, por ejemplo, esto, como te decía, con las universidades, hablando poniéndolo dentro del currículum de pregrado, este tema, como para que los médicos, los odontólogos, el equipo de salud en su conjunto salga desde el pregrado con un conocimiento acabado de este tema y que pueda ser un agente de promoción justamente de este tema en cuanto a su trabajo diario en el futuro. Eso por un lado. Por otro lado, acciones concretamente como las que hicimos esta semana, que fue la semana de concientización en todo el mundo. Y bueno, la mayoría de los hospitales de la provincia tienen acciones concretas instruyendo a la gente acerca de lo que significan los antibióticos, de cómo usarlos adecuadamente o de manera apropiada. En fin, ese tipo de acciones también deben estar reguladas desde una comisión, desde un grupo de trabajo, para tener una visión más holística del problema y que podamos generar espacios de debate y de información, sobre todo para llegar más fácilmente a la comunidad. Fíjate que en esta comisión está el grupo de farmacia integrado por las cámaras, por el colegio, y es muy importante porque la comunidad accede muchas veces como primer punto de encuentro con el sistema sanitario a la farmacia comunitaria, o sea, la farmacia del barrio, la farmacia grande, pequeña, lo que sea. Y ese debe ser un espacio de información clara hacia los pacientes de lo que significa utilizar tratamientos con antibióticos. Entonces, esta comisión también va a tener una acción directa en ese sentido para promocionar el uso apropiado de estos compuestos. Doctor, ¿qué consecuencias puede traer aparejado un uso inadecuado de antimicrobianos? Bueno, entre algunos ya te mencioné, como pueden ser las reacciones adversas propias de una medicación que estoy tomando a lo mejor innecesariamente. Segundo, que pueden tener interacciones con otros medicamentos que esté tomando por otras patologías, por otras enfermedades. Tercero, que pueden generar que los gérmenes se hagan resistentes a esos compuestos si es que no eran adecuados para ese tratamiento. Por ejemplo, otro caso que habitualmente lo vemos en la práctica médica son pacientes, generalmente mujeres, mayores de 50 o 60 años,
que tienen infecciones urinarias a repetición o recurrentes, sobre todo cistitis. Muchas veces este tipo de cuadros, que son banales, que son simples, se tratan con medidas higiénico-dietéticas o medidas puntuales de prevención y no hacen falta usar antimicrobianos. Pero estas personas, o porque les quedó un antimicrobiano de un tratamiento previo, o porque se lo recomendó una vecina o un familiar, entonces utilizan esos medicamentos y estamos viendo un aumento exponencial de la resistencia de las bacterias a los antibióticos por el uso inadecuado y excesivo de antibióticos en estos cuadros. Eso es algo que es el principal problema que estamos viendo actualmente, y es la creciente resistencia de las bacterias al efecto de los antibióticos. Entonces, de este modo, como ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y ya está en todos los medios de difusión mundial, los antibióticos van a dejar de ser efectivos entre el 2030 y el 2050. Si no actuamos ahora, si no educamos ahora, si no cambiamos conductas ahora, vamos a estar en un problema muy serio como humanidad. Y el granito de arena que podemos aportar, nosotros que somos los habitantes, digamos, no estamos en el ámbito precisamente de la medicina, es un poco haciendo caso a estas recomendaciones, a consultar con un profesional, tomar el medicamento adecuado o, digamos, prescripto por un profesional. Sí, seguro. Yo siempre agradezco los medios de difusión que tienen esta posibilidad, ¿no? Porque a veces se habla de diferentes enfermedades, pero siempre hay un espacio para poder dar estos consejos que son extremadamente útiles y que nos ayudan a todos, porque entre todos podemos modificar este tipo de conducta y esta situación tan dramática que se va a vivir, ¿no? Bien, doctor, desde ya el agradecimiento desde Salud y Ciencia. Dejamos los micrófonos abiertos si quiere dejar algún mensaje para nuestra audiencia. Simplemente, y a modo de cierre, es un poco el resumen de lo que dijimos. Aconsejar a la población de que no se utilicen antibióticos de manera de automedicación, no se utilicen antibióticos si no están indicados por un profesional médico, un profesional odontólogo, e inclusive diría más, a veces la consulta médica viene con una demanda de un tratamiento antibiótico. Pedirle al profesional médico que se tome unos minutos para explicar si no es necesario el antibiótico, por qué no, y así el paciente no solo que lo entiende, sino que después puede replicarlo al resto de la población, de que los antibióticos no siempre son necesarios y muchas veces cuando no son necesarios son perjudiciales. Y ese tiene que ser el mensaje más claro, ¿no?